Pongo a grabar nuevamente, ahí está, y vuelvo a compartir la fichita. Vuelvo. Dos voces. La voz que predomina en el español es la voz activa, no la voz pasiva. La voz pasiva es muy frecuente en las noticias policiales, por ejemplo, o en los diarios, pero no en el uso normal y cotidiano y en la construcción de los textos académicos y de los textos literarios. Algo que tal vez les sirva para identificar una voz de la otra. Lo que aparece adelante siempre es lo más importante. Por lo tanto, Juan se comió la manzana, el foco está puesto sobre Juan, no sobre la manzana. Ahora, si yo quiero poner de esa construcción el foco sobre la manzana la tengo que poner adelante. Y para poder ponerla adelante, tengo que armar una voz pasiva. La manzana fue mordida por Juan. Entonces, el centro de atención del texto que voy a escribir debajo está en la manzana y no en Juan. Pero si yo pongo Juan se comió la manzana, el centro de atención de lo que voy a escribir después está en Juan y no está en la manzana. Y ahí radica la importancia de cuándo voy a elegir una voz activa y cuándo voy a elegir una voz pasiva. Si, por ejemplo, en el titular de un diario dice un policía mató a un ladrón, yo sigo en el diario, yo sé que ese texto va a hablar del policía, no del ladrón al que mató. Ahora, si el titular fuera un ladrón fue asesinado por un policía, ese texto particularmente va a poner el foco de atención en el ladrón que ya no vive y que perdió la vida en manos del policía. Entonces, lo que yo lea que está primero es donde está el foco de atención. Y ahí es donde elijo, según la intención que tengo a la hora de poner el foco. En la literatura también se hace foco, por eso se habla de focalización, en la teoría de Genet. En todos los discursos se hace foco. Lo interesante está en que a la hora de yo titular, por ejemplo, un artículo o una noticia, arme ese título de manera tal que quede claro dónde voy a poner el foco. Y ahí elijo voz activa o voz pasiva. Son las dos voces con las cuales yo puedo construir un discurso, que no es lo mismo que el estilo con el cual construyo la voz. Entonces ahí separamos voz activa y voz pasiva de estilo directo y estilo indirecto. ¿Hasta ahí vamos? La voz... De todos modos, profe, puede haber, o estoy errada, en un texto ambas voces. Sí, sí. Puede haber una combinación, no es que solamente uno puede escribir o todo en voz activa o todo en voz pasiva. No, por supuesto que puede haber, se entremezcla. Sí. Sí. ¿Puede haber todo un texto en voz activa? Sí. ¿Puede haber un texto que tenga voz activa y voz pasiva? Sí. ¿Puede haber todo un texto en voz pasiva? No he leído todo un texto completo en voz pasiva. Medio complicado ahí. Claro, sería un poco complicado, pero sí. No digo que no he leído, no lo recuerdo, no se me viene a la mente uno enteramente construido en voz pasiva. Ahora, ¿qué es el estilo? Lo dice la palabra, es la forma en la que introduzco dentro de mi propio texto la voz del otro. Lo puedo introducir en estilo, se los voy a agrandar un poco, o me lo voy a agrandar yo casi, ahí está. Puedo introducir una voz en estilo, ahí está. En estilo directo, o lo puedo hacer en estilo indirecto. El estilo directo, reproducción literal exacta de la voz o voces de otro. Por ejemplo, Ana, fíjense, signos gráficos, el guión, las comillas. Quiero llegar a casa. Esa es una cita directa. Cita directa o estilo directo. Son las formas en las que ustedes pueden encontrar el nombre. Quiero llegar a casa. Diferente si yo digo, Ana dijo que quería llegar a casa. En la transformación desaparecen los signos gráficos propios del estilo directo y aparece la transformación del tiempo verbal, dijo que quería, quiero, quería, esto está en presente y esto está en pretérito, y aparecen los verbos del decir, dijo, expresó, preguntó, exclamó, de acuerdo a lo que hizo el otro personaje, y el subordinante que, después del cual yo pongo la idea
o la reproducción de la idea que estoy poniendo dentro de mi texto de la voz de otro personaje. Esto se llama estilo indirecto o estilo referido. Hay 3 tipos de citas, aunque acá aparezcan 2. La cita en estilo directo, que es copio literal lo que otro dijo dentro de mi texto. La cita referida, en la que hago esto, el escritor Todorov dijo que, o expresó que, o afirmó en uno de sus textos que el flujo de conciencia es una técnica que nace, y ahí hago una referencia, o puedo hacer una paráfrasis, que es tomar la voz de otro, tomar lo que otro dijo y hacer una pequeña transformación, pero dejando claro que estoy haciendo esa transformación. Parafraseando a Todorov, el flujo de conciencia es una técnica de poco uso. Bueno, entonces yo modifico en sí las palabras del autor que haya elegido. Acá dije Todorov porque justamente es el que está en la clase. Transformo la estructura sintáctica de Todorov y genero una paráfrasis. Es otra manera de introducir la voz de otro dentro de mi texto, que en este caso la paráfrasis es indirecta, porque no es la cita literal. Entonces, eso justo iba a preguntar, lo dijiste antes que lo pregunte, o sea, sigue siendo estilo indirecto, porque sí, uno toma lo que dijo alguien y al no ponerlo como una cita textual y uno cambiarlo un poquito, hacer la paráfrasis justamente, está siendo estilo directo, porque yo estoy contando, por ejemplo, lo que dijiste vos con otras palabras. Exacto. En realidad lo dijo otra persona. Exacto, son 2 formas del estilo indirecto, referido o paráfrasis. El estilo directo es la cita textual y literal, no tengo la autorización de cambiar ni la sintaxis, ni una palabra, ni una coma del lugar. Tengo que ser fiel a lo que estoy tomando y citando. En cambio, en el estilo referido tengo que ser fiel a la idea y al sentido, pero tengo que transformarla a través de los verbos del decir y la transformación de los tiempos verbales y de los adverbios de pronombre y de lugar y de tiempo, porque obviamente que cambia el tiempo. Y en la paráfrasis sí tengo la autorización o la licencia de hacer una transformación siempre y cuando deje claro que estoy parafraseando. Y se dice así, parafraseando a, y ahí lo puedo hacer. Ah, sí o sí hay que ponerlo, parafraseando Sí. a, y hay que mencionar a esa persona. Sí, porque vos estás tomando la idea de otro y no la estás reproduciendo ni literalmente ni en estilo referido. O sea, el estilo referido cambia el tiempo y ciertas características, pero no cambia la estructura. Pero la paráfrasis sí puede llegar a cambiar la estructura y puede jugar con el sentido. Entonces tengo que dejar claro que la idea es de otro, pero que yo estoy haciendo uso de un sentido diferente. Pero, ¿y en ese caso se cambia el tiempo verbal? No, Sí, porque se si no ahí puede. estoy haciendo estilo indirecto. En el estilo indirecto, la paráfrasis es un estilo indirecto y puede cambiar el tiempo verbal. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo ponele? Les doy un La ejemplo. profe Noelia fue, suponete que yo diga, si yo pongo estilo indirecto, lo pongo entre comillas, la profe Noelia dio la clase y habló de la voz, por ejemplo. Si yo lo pondría en estilo indirecto, Ahí lo diría, pusiste en estilo indirecto. La profe Noelia habló de la voz. No bueno, ahí fue estilo indirecto. Y si sí. yo usara una paráfrasis, ¿cómo sería? Porque ahí tengo que... Parafraseando a la profesora de teoría literaria, así, parafraseando a la profesora de teoría literaria, voz y estilo no son lo mismo. De la misma manera que escribir poesía y narrativa tampoco lo es. Entonces, tomo un sentido de la idea de otro para expresar o agregar otro sentido que yo le quiero poner. Eso es una paráfrasis. Hay una canción para... ¿Quién es el autor de Honrar la Vida, por ejemplo? Se me fue. Honrar la vida. Sí, porque estaba pensando en esa ¿No canción. es Patricia Sosa? No, no. No sé, ni idea. Bueno, supongamos que la autora es Patricia Sosa. Parafraseando a Patricia Sosa, honrar la vida y honrar padre y madre. Entonces, yo tomo esa idea, pero esa idea la tomo para resignificarla. Esa es una paráfrasis. Pero yo tengo que dejar claro que honrar la vida no es una idea mía, es la idea de otro.
Eso es parafrasear. Bueno, y ahí, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, en ese ejemplo que vos diste, no estaba usado en tiempo imperfecto. No, porque dijiste acá no hay honradamente. acá no hay una paráfrasis. En Ana dijo que quería, es un estilo indirecto. En el ejemplo de Patricia Sosa. No, vos lo cambiás o no, si querés. Por eso, vos ahí lo dijiste, ponele como lo hubiera dicho ella, pero el verbo, yo a eso iba. Que en la paráfrasis no necesariamente tiene que respetarse el tiempo verbal del imperfecto, como en el estilo indirecto directamente, digamos. Sí, No sé tenés si se me razón. entiende lo que Sí, quiero yo decir. te entendí la pregunta y te digo sí, es así como lo decís. En la Ah, paráfrasis no está, necesariamente respeto tiempos. Sí, perfecto. no. En el estilo Está. indirecto sí tengo que ver en qué tiempo está lo que dijo el protagonista para ver cómo lo voy a transformar. Una diferencia que hay entre voz activa y voz pasiva, estilo directo y estilo indirecto. En la voz, en el paso de la voz activa a la voz pasiva, voy a hablar más despacio porque mi hijo me dijo que no grite porque está cursando acá al lado. En la voz activa, el paso de voz activa a voz pasiva, no hay una transformación de tiempos verbales. Si yo elijo una voz activa o una voz pasiva, el tiempo tiene que ser el mismo. Cuando yo transformo el verbo a frase verbal pasiva, lo tengo que transformar en el mismo tiempo verbal. Por ejemplo, corro un poquito acá. Fíjense que dice, el médico salvó a la población. Esta es la voz activa. Hay un sujeto activo que realiza una acción que es salvar a un grupo de personas. El médico salvó a la población. La población fue salvada por el médico. Fíjense que yo no cambié el tiempo verbal del salvó, que es un pretérito, con el fue salvada. Perfecto. No cambia, porque no tengo que cambiar el sentido, cambio la voz. En cambio, en el estilo directo y el estilo indirecto sí hay un cambio del tiempo verbal. Porque lógicamente que Ana dijo ayer, quiero llegar a casa. Porque en realidad en el tipo de voz, lo que hace la diferencia es el verbo haber. El verbo haber, el verbo ser, perdón. Ser más participio. Ahí Claro, está. exacto. Me quedé pensando, el verbo haber es tiempo compuesto. En la perdón. Frase el verbal, verbo ser, claro. el verbo Pero ser. sigue estando en el ya, o sea, en los dos fue pasado. En cambio, en lo otro no. Vos estás en el tema, en el estilo, ahí sí, hay que usar otro. Quiero decir que, o sea, lo que quería decir es que en la voz activa y en la voz pasiva la diferencia la hace el verbo ser con el participio. En cambio, en el otro no, directamente cambia el tiempo verbal. No, la diferencia está en que entre voz activa y voz pasiva, no importa, o sea, lo importante es mantener el tiempo porque es una acción contada en dos voces diferentes, o voz activa o voz pasiva, pero el tiempo es el mismo. El médico salvó ayer a la población fue salvada ayer por el médico. Yo no cambio los tiempos porque la acción se produjo en el mismo momento, cambio Claro, por eso, la perspectiva. En el mismo momento fue, nada más que está contado de diferente manera. Sí, está puesta En la cambio, perspectiva en otro punto. Claro. Acá está puesta en el médico y acá está puesta en la población. En cambio, acá, en la cuestión de estilos, no es una voz, sino que es un estilo. Acá sí, yo tengo que revisar a la hora de introducir la voz dentro de mi texto, en qué momento fue que Ana dijo que quería llegar a su casa. Porque ahí sí no puedo sacarle el sentido a la... Ana dijo que quiero llegar a casa en una novela. Ana ayer dijo que quería llegar a casa en el capítulo siguiente y nunca llegó. Entonces, si yo cambio los tiempos verbales, si yo no cambio los tiempos verbales, estoy a punto de perder el sentido de lo que estoy contando. Por supuesto que esto es toda teoría. Es mucho más fácil, vos lees el texto y lo vas identificando en un texto más amplio. Acá tenemos dos ejemplos muy aislados. Pero quiero saber, Genaro y Giselle, si están perdidos. O si van siguiendo el hilo de la explicación. No, yo estoy siguiendo. Yo lo entendí perfecto, profe. Ah, qué bueno.
Bien, bien, sí, por supuesto que díganme si no van entendiendo. Y acá en esta fichita dice, la voz puede ser activa o pasiva y tiene que ver con cómo decido contar un hecho y a qué le doy relevancia. En cambio, el estilo tiene que ver con la manera en que reproduzco la voz dentro de la voz de otro en mi discurso. Acá está lo que es una voz y acá está lo que es un estilo. Simplificado de lo que estábamos hablando recién. Vane, ¿te quedó claro? Buenísimo. Sí, profe, solamente me falta poner imprimir. Bueno, Que a mí me gusta tenerlo ahí. el estilo indirecto libre, que es una forma del estilo indirecto, el estilo indirecto libre es aquel en el que solo aparece una mínima referencia del autor con un verbo del decir. Dijo, expresó, y aparece todo el fluir de conciencia del personaje. Pero hay una mínima huella que está en la aparición de un verbo del decir. Eso es estilo indirecto y libre. ¿Libre por qué? Porque hay una asociación de ideas que nacen de la mente del personaje. Yo creo que el texto que hice está entonces con esa técnica entonces. ¿Con el estilo indirecto libre? Sí, me parece que sí. Ahora Ahora lo vemos. que vuelvo sobre la idea, creo que sí. Ahora lo vemos. ¿Cómo dijiste? Solo aparece una mínima... Una mínima huella del autor que está en el verbo del decir. Dijo, por ejemplo, en este caso, Juan pensó. Y ahí aparece todo el fluir de conciencia, pero está el pensó que indica que hay un autor que hizo una introducción del pensamiento del personaje. Eso es estilo indirecto libre, es muy sutil, muy, muy sutil. En cambio, en el monólogo interior no, aparecen de golpe todos los pensamientos del personaje. Sin que intervenga... O sea que se podría decir que ese estilo indirecto al libre solo aparece a lo mejor en el comienzo para dar cuenta de eso y después ya no. ¿No es cierto? En el estilo indirecto libre aparece una pequeña referencia en el comienzo, después se suelta. Claro. Después ya no, ya está. Es como que como decir, bueno, ahora van a fluir los pensamientos y después te deja los propios pensamientos. Sí, después queda libremente. Anótense lo que son los verbos del decir. Los verbos del decir propios de la construcción del estilo indirecto, que son todos los verbos que tienen que ver con decir, dijo, expresó, exclamó, argumentó. Son todos verbos que sirven para introducir citas en estilo indirecto o estilo referido. Dijo, expresó, argumentó. Expresó, habló, argumentó, preguntó, exclamó. Contó. Contó. Narró. Describió. Esos son los verbos del decir. Y los verbos performativos, ya que está, les tiro el dato si les interesa, son aquellos verbos en los que la misma pronunciación del verbo realiza la acción. O sea, son verbos que la acción consiste en el hecho de pronunciarlos, de hablar, los del decir y los performativos. Por ejemplo, felicitar. La única manera que tengo de felicitar a alguien es decirle te felicito. Eso es un verbo performativo. La acción depende de la pronunciación del verbo. Te bautizo. La única manera de bautizar a una persona es decir te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso es un verbo performativo. Diferente es que yo diga te pateo. No te estoy pateando, te estoy diciendo te pateo, pero para patearte tengo que mover el cuerpo. Eso no es un verbo performativo. No son muchos. Ahora me acuerdo, me viene a la mente te felicito y te bautizo, pero muchos no son. Son acciones que se llevan a cabo en la pronunciación de un verbo. Eso es performativo. Y los verbos del decir son los que necesitamos para la introducción del estilo indirecto. Bien, comparto nuevamente la clase
Es increíble cómo las clases se van por un montón de lados. Comparto nuevamente la clase. Bueno, tenemos el cuadro de Vane y Genaro y Gise lo tienen que hacer. Vuelvo a compartir, ¿es necesario que vuelva a compartir el cuadro que mandé al grupo? ¿Alguna duda sobre este en particular? No. No, ¿No? ya me quedó claro que el flujo de conciencia es como el título general y después los otros dos entonces son como se puede hacer de una, o sea, Claro. cómo se puede llevar a cabo sería. Muy bien, a través de un monólogo interior, el estilo indirecto libre, aparece el flujo de conciencia. Bueno, comparto otra vez la clase y ahora vamos a la parte literaria. Vamos a escuchar el relato que logró Genaro de la técnica. Estaba acá, miren. Para la clase 11 les pido que lean el capítulo 10 de Lodget, el monólogo interior, para establecer la diferencia entre el fluir de conciencia y la técnica del monólogo interior. En realidad, la idea era que ustedes vean que el monólogo interior es una forma del flujo de conciencia. Realizar un pequeño cuadro explicativo y comparativo que incluye ejemplos. Ahí está lo que Vanessa puso, le vas a agregar abajo lo de monólogo interior. Y yo les di estos enlaces. Miren. Los abro. Bueno, esos son los de ahí, yo saqué lo que puse en el cuadro mío. ¿Se ven en pantalla o les aparece la pantalla gris? No, ni una cosa ni la otra. Lo que vemos en pantalla son los links que no se abrieron. Bueno, porque a mí se me abrieron, tengo que cerrar, volver. Acá, este es el primer link que yo les puse. Son muy simples. ¿Qué es la escritura del flujo de conciencia? Ejemplos literarios. Para Gise, lo que está en la clase número 10 son estos links, que lo pueden descargar en PDF este artículo. Algunas novelas son secas y factuales. Se dice poco más allá de lo que se requiere. Esta técnica puede ser bastante efectiva, como lo demuestran los trabajos de Ernest Hemingway y Richard Ford. Sin embargo, muchos escritores eligen profundizar en las mentes de sus narradores y personajes, proporcionando un monólogo continuo de lo que transpira. Miren qué buena metáfora, lo que transpiran en sus cabezas. Es genial, porque la transpiración es lo que brota. Es lo que brota de las cabezas de los personajes. Esto se conoce como escritura de flujo de conciencia. Y acá tienen una foto de Hemingway. ¿Qué es la técnica del flujo de conciencia? La escritura del flujo de conciencia se refiere a una técnica narrativa literaria en la que los pensamientos y emociones de un narrador o personaje se escriben de tal manera que el lector pueda rastrear el estado mental fluido de estos personajes. A diferencia de otros monólogos soliloquios, el flujo de conciencia es un monólogo desordenado y aparentemente ilógico, sin desarrollo lineal. Cuando dice a diferencia de otros monólogos soliloquios, ¿alguna vez escucharon ustedes un monólogo teatral? Hay un personaje Sí, que... el de Segismundo, de La vida de sueños, Bueno, el más conocido. bueno, muy bien, perfecto. Eso no es un flujo de conciencia, eso es un soliloquio o un monólogo, un personaje que está parado en un determinado lugar del escenario y expone una serie de ideas, pero una serie ordenada de ideas que tienen la intención de penetrar en el punto de vista del lector o del oyente. Por ejemplo, si yo un monólogo mucho más moderno, si ustedes van a ver teatro actual, un personaje se para y empieza a hablar, qué difícil que es la vida. Y empieza a contar una experiencia, pero no está contando una serie de pensamientos y sensaciones que van brotando como transpiración, sino que está hablando de un tema particular y argumenta sobre ese tema para provocar una reacción en el lector. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que es un monólogo y un fluir de conciencia o el monólogo interior? El monólogo interior es el brote de emociones y sentimientos. El monólogo es la creación de un discurso donde de una sola voz desarrolla un tema. Lo dije muy rápido, ¿no? No, quiere decir que, o sea, en el monólogo común, tradicional, una persona puede hablar de 1000 cosas, pero en realidad habla una sola persona. Exacto. Está contando algo.
Y en cambio en lo otro no, está contando sobre sí mismo lo que siente y lo que piensa y todo lo que se le está pasando a él por la mente y sus Exacto. sensaciones. Por eso la diferencia está en el nombre. Monólogo, como el que Segismundo que dijo Genaro, monólogo, el personaje empieza a reflexionar, a hacer una serie de reflexiones, pero esas reflexiones están orientadas a que el lector o el espectador de la obra de teatro reflexione en la misma medida que lo está haciendo el personaje. Ahora, el monólogo interior, y acá está la diferencia, el monólogo es exterior, es una idea y una reflexión. El monólogo interior es un brote de lo que está dentro, sentimientos, pensamientos y emociones. ¿Se entiende? Porque por ahí no queda muy claro el límite entre un monólogo y un monólogo interior. Pero sí, la diferencia está en que el monólogo o soliloquio no incluye un brote de muchas ideas que se van asociando de una manera muy sigilosa por una palabra, sino que hay un desarrollo argumentativo. Bien. En el monólogo hay un desarrollo, perdón, Mané, un desarrollo argumentativo. O sea, hay un principio, un nudo y un fin. Claro, un tema en realidad. Sí. Un tema de algo, hablar de algo. Sí, es eso. Genaro y Gise, ¿queda claro? Sí, estaba pensando que es como el stand-up con él. ¿Cómo qué? Como el stand-up. A ver, ahí me desorienté yo. Ese humor que hacen, que hablan solo, viste, que empiezan a contar y sí, qué sé yo. Perdón, sí, tal cual. Eso. Tal cual. Eso está muy de moda ahora. No, y la Nata, cuando empieza sus programas, que son todos desarrollos, monólogos, en los que él habla sobre un tema particular y no interviene otro. ¿Está bien? Y los de humor, sí, bien, Gise, perdón, me desorienté yo. Pero sí, yo les recomiendo uno, lean La culpa de todo la tuvo el otro de Tato Bores. Está muy bueno. Mitad del siglo XX. Pero léanlo. ¿Cómo se llama, profe? La culpa de todo la tiene el otro, de Tato Bores. Mitad del siglo XX. Pásenlo al siglo XXI y vean, está genial. Ahí tienen un monólogo. Profe, yo lo que te quería decir, que de acá también saqué para hacer el cuadro, y justamente eso era lo que había puesto, es un monólogo desordenado y aparentemente ilógico, lo que hablábamos antes. Y después donde se pueden prescindir, entonces ahora no sé qué poner con respecto al monólogo interior en sí. Nada, simplemente agregar una flecha abajo que flujo de conciencia, formas del flujo de conciencia, monólogo interior, estilo indirecto libre. Listo, claro, porque en realidad, claro, yo eso lo que no, como no tenían claro que el flujo de conciencia era el título general, pensé que el monólogo interior era otra cosa. Claro, está, y al ser parte de, ya está, listo. Bien. Continúa este texto diciendo, flujo de conciencia es un monólogo desordenado, aparentemente ilógico, sin desarrollo lineal, caótico, sin trabas sintácticas, reiterativo, donde se puede prescindir de signos de puntuación y distorsionar la estructura sintáctica del texto. Por eso les compartí tesis sobre un homicidio. El término flujo de conciencia se remonta a la psicología, a los principios de psicología, publicado en 1890 por William James. Fue aplicado por primera vez a la crítica literaria por May Sinclair en 1918 a través del análisis de las novelas de Dorothy Richards. Sin embargo, la técnica existía mucho antes de que fuera nombrada. La escritura del flujo de conciencia se puede encontrar en obras del siglo XIX en Edgar Allan Poe, Tolstoy, Ambrose Bierce, entre muchos otros. Se hizo especialmente popular entre los escritores de la época modernista, muy similar al ensayo de Sinclair en 1918. Entre los escritores más famosos que usaron esta técnica del flujo de conciencia están los que mencionó Vanessa, Virginia Woolf, Samuel Beckett, James Joyce, Marcel Proust. Esta técnica permaneció de moda en los años siguientes y fue usada en obras de mediados del siglo por Fulner, que Fulner es una gran influencia de Saer, del escritor argentino Saer, sobre todo las descripciones de Saer.
Jack Kerouac, Flanner y O'Connor. Y por escritores más contemporáneos como Stephen King, que Stephen King, no sé si lo escucharon, fue llevado mucho al cine. Sí, es el que Sí. hace películas novelas de terror, Novelas ¿no es? de terror, sí. Sí. Novelas de terror. A los No chicos sería mi preferido ni ahí. no, a los chicos del secundario les encanta. Les encanta. Me dicen, profe, nos trajiste a Stephen King. Stephen King, te dicen, sí. Pero bueno. El año que lo llevé con 1922, que dentro de todo no es tan fuerte, pero es fuerte. No, yo 1922. paso. Salman Rushdie y Nathaniel Rich. Bien, y acá termina propósito, función y característica del flujo de conciencia. Es un estilo de escritura desarrollado por un grupo de escritores a principios del siglo XX. Su objetivo es expresar con palabras el flujo de pensamientos y sentimientos de los personajes en sus mentes. La técnica aspira a dar al lector la impresión de estar dentro de la mente del personaje. Por lo tanto, la visión interna de la mente de esos personajes arroja luz sobre la trama y la motivación de la novela. La escritura del flujo de conciencia permite a los autores proporcionar un retrato más íntimo, totalmente íntimo, de sus sujetos. Evita que se limiten a descripciones físicas, que son externas, o relatos de diálogos hablados, que era una técnica literaria estándar antes de la aparición del enfoque de la corriente de conciencia. A través de la escritura del flujo de conciencia, los lectores pueden seguir los pensamientos de los personajes en tiempo real, permitiéndoles así comprender no solo lo que hace un personaje, sino también por qué lo hace. Si lo llevamos al cine, ¿vieron la película Intensamente? La película Unas partes. Sí, me encanta. Bueno, No la vi entera, me la habían dado en portugués y no la miré, la verdad. Intensamente, que Genaro dijo que le encanta, es la representación cinematográfica del flujo de conciencia, porque es en tiempo real lo que el personaje está pensando, o sea, cómo trabajan las emociones y cómo hablan entre ellas, y todo el desarrollo de los pensamientos del personaje. Miren con ojos de trabajo de técnica de flujo de conciencia Intensamente en el cine, o a lo mejor nunca se les había ocurrido que podían pensar a esa película como, ni hablar que esa película tiene una base psicológica, ¿no? De cómo funcionan las emociones, pero está la cabeza del personaje en tiempo real, es esto. Los lectores, en este caso nosotros los televidentes, podemos seguir los pensamientos del personaje en tiempo real, permitiéndonos así comprender no solo lo que hace un personaje, sino también por qué lo hace. Decime, Genaro, si esa película no refleja exactamente esta idea. Sí, totalmente. Es genial esa película, a mí me encantó. Bien. A mí me encantaría de la parte que vi poder hacer lo mismo, viste, que se sacan las burbujitas y que se saca esto, que se sacan las tristezas, sería genial poder hacerlo, llevarlo bueno, a cabo. sí. En la vida real sería grandioso. Pero eso lo hacen los mecanismos de defensa de tu propio inconsciente. Si Claro, dice ejemplo sí, de bueno. escritura, acá están los ejemplos que no los vamos a repetir porque ya están mencionados más arriba. Bueno, este es uno de los enlaces que yo les había dado, Gise, para que ustedes revisen este tema y puedan armar una comprensión del flujo, monólogo y estilo indirecto. Otro enlace que les di, mucho más simple. Yo lo voy Ahí a armamos el cuadrito y el monólogo, profe. Exacto. Ok. Exacto. Yo ya lo estoy abriendo. Otro enlace que les di, pero mucho más simple, más corto, creo también, es este. ¿Qué es el flujo de conciencia dentro de escritura creativa? Una técnica narrativa. El flujo de conciencia. En la literatura, el flujo de conciencia es un método de narración que describe los acontecimientos en la corriente de pensamiento en las mentes de los personajes. El término fue acuñado inicialmente por William James en su investigación para los principios de psicología. Él escribe, ¿en qué estilo está esta cita? Directo. Muy bien, estilo directo. Él escribe 2 puntos. No es nada unido, esto es literal lo que dijo William James. Fluye.
Un río o una corriente son las metáforas por las cuales se describe la forma más natural, de forma más natural. Al hablar de esto más adelante, llamémoslo a la corriente de pensamiento, conciencia o vida subjetiva. Este tipo de escritura de la corriente de conciencia está marcado por el repentino aumento de pensamientos y la falta de puntuación. El uso de este estilo de narración generalmente se asocia con el novelista moderno y los escritores de cuentos del siglo XX. Veamos un ejemplo de esta técnica narrativa en la literatura, el Ulises de Joyce. James Joyce emplea con éxito el modo narrativo en su novela Ulises, que describe un día en la vida de un judío de mediana edad. Estas líneas revelan los pensamientos de Bloom. La autorreflexión se logra mediante el flujo de pensamiento que lo lleva de regreso a su pasado. Y acá tenemos la cita. Se mira a sí mismo, se ve a esa joven, perdón, le voy a sacar el color si no, no veo. Se ve a esa joven figura de entonces, valiosamente varonil, caminando una mañana desde la vieja casa de Clanbrassil hasta la escuela secundaria, en su cartera, en la bandolera y en ella un buen trozo de pan de trigo, el pensamiento de una madre. Todo eso pasa en la cabeza de Bloom en el momento en que aparece un recuerdo, y así aparece dentro de la narración. El surrealismo. ¿Escucharon hablar alguna vez de surrealismo? Sí, sí. Ah, bien, perfecto. El surrealismo es una forma de vanguardia en la que emerge el sueño dentro de como una de las características principales. Los surrealistas buscan canalizar el inconsciente como un medio para desbloquear el poder de la imaginación, desdeñando el racionalismo y el realismo literario, e influenciados poderosamente por el psicoanálisis, los surrealistas creían que la mente racional reprimía el poder de la imaginación cargándola de tabúes. Para el surrealismo, el fluir de conciencia fue una técnica muy importante. Ideas claves. André Breton definió el surrealismo como, y acá tenemos otra cita, ¿en qué estilo? Directo. Muy bien. Automatismo psíquico en estado puro, mediante el cual se propone expresar verbalmente por medio de la palabra escrita o de cualquier otra manera el funcionamiento real del pensamiento. Esto es la idea. Ustedes tienen que tratar de lograr una escritura en la que fluya lo que están pensando. En la práctica, estas técnicas se conocieron como automatismo o escritura automática. Las imágenes surrealistas son probablemente el elemento más reconocible del movimiento, pero también es el más difícil de clasificar y definir. Cada artista se basó en sus propios motivos recurrentes surgidos a través de sus sueños o mentes inconscientes. Básicamente las imágenes son extravagantes, desconcertantes e incluso asombrosas, ya que están destinadas a sacar al espectador de sus suposiciones reconfortantes. Sin duda, el surrealismo es una de las corrientes más adecuadas para expresar el delirio de las obras, que me encanta esta expresión, el delirio de las obras. Y ahí termina el artículo. En la clase, yo creo que no le... y en la clase después les compartí tesis sobre un homicidio y creo que este es el enlace para abrir la novela y acá una captura de pantalla de la tapa de esta novela, donde ustedes podían ver el flujo de conciencia sin ningún tipo de puntuación, que es lo que contó Anne que leyó. Bien. Está muy bueno. Después, hay que tener una mente brillante. El que es muy conocido es el monólogo interior de Molly Bloom, del Ulises, sí, que sí, es el último capítulo, está completamente todo escrito el capítulo así, sin signos. A mí me parece fantástico, me encanta el Ulises. Bueno. Se los puedo compartir después en el grupo.